En la Nueva Granada cada vez había más importancia hacia el pueblo colonizado y menos a la madre patria. Los criollos, siendo ahora mayoría, ya no se sentían identificados con el reinado de la corona española, pero sabían que conformaban esa gran parte del pueblo. Cada vez se separaban más los lazos que ataban a la colonia. Algunas de las razones principales por las que como colonia la Nueva Granada no se sentía satisfecha con el mandato de España eran por el mal manejo de la economía, restricciones comerciales y falta de dinamismo, además de tener diferentes funciones y una forma de vida completamente distinta a la de España. Otra de las razones era la discriminación contra los criollos en la repartición de los altos puestos de la administración, haciendo que una vez más la Nueva Granada se sintiera alejada de las decisiones y manejo de su pueblo. El descontento general creció y también el cuestionamiento del sistema político español. Siendo una monarquía absoluta, no había representación alguna del pueblo. Empiezan también a surgir nuevas ideas subversivas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y la desafección, el desapego de la monarquía, es lo que hacen nacer las rebeliones. La rebelión de los comuneros en la Nueva Granada siendo la más importante, movimiento en contra del alza de los impuestos, que serían para la guerra de España contra Estados Unidos. Otra de las razones que incitó la rebelión de los comuneros fue el monopolio del tabaco y aguardiente, ganancias que en realidad absorbió el Tesoro Real. Por esto, por los decretos fiscales, el malestar creció y en socorro, como parte de la rebelión, se quemó el tabaco y se derramó el aguardiente en el Boston Tea Party. Es por esto que la Asamblea Popular o Común, de aquí el nombre de los comuneros, nace, y marchan a Bogotá bajo la frase de «Viva el rey y muera el mal gobierno». Los comuneros no luchaban contra el sistema político, pero contra la suspensión de abusos específicos. Los comuneros marcharon hasta Zipaquirá, donde fueron detenidos por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, quien prometió eliminar varios puntos por los que los comuneros peleaban, esto con el deseo de que no llegaran hasta Bogotá, ya que podrían causar disturbios en la ciudad. Cuando el virrey se enteró de estos puntos acordados, reprobó y despachó fuerzas militares contra los comuneros, que al final decidieron rendirse. Exceptuando unos pocos comuneros que querían pelear, entre ellos José Antonio Galán, que quiso hacer resistencia. Galán fue al final ejecutado, descuartizado y fue exhibido en poblaciones, y su casa la llenaron de sal como la de Cartago. Todo esto para reducir la fuerza del movimiento comunero por medio del terror. Después de algún tiempo tomó el poder Caballero y Góngora como virrey designado. Volvió a restablecer en alguna medida el orden después de los asesinatos a los comuneros. El movimiento de los comuneros quedó resonando, demostró cómo una pequeña rebelión podría transformarse en algo mucho más grande y que el descontento general iba creciendo cada vez más y con mayor fuerza. Una pregunta que aborda Bushnell es si los comuneros pensaban pelear en ese entonces por la independencia, si en ese momento se dieron cuenta de que el movimiento daría pie y sería un sucesor clave de algo mucho más grande. Por lo que decía el historiador Indalecio Líbano Aguirre, los comuneros peleaban por la transformación social principalmente, cosa que tiene mucho sentido porque aunque las peticiones que hacían eran reclamaciones específicas, eran imagen de algo más grande. Antonio Nariño fue la siguiente figura que hizo parte del movimiento. Es muy interesante de lo que relata Bushnell la frase que Nariño quiso debajo del busto de Benjamin Franklin. Quitó del cielo el rayo de las manos y el cetro de los tiranos. Esta cierta liberación gubernamental que quería Nariño es ejemplificada en esta frase, una monarquía a la que era necesario quitarle el cetro, el poder que se había atribuido. Esto luego estará ligado a la traducción hecha por Nariño de la Declaración de los Derechos del Hombre, que considerado como subversivo hace que Nariño vaya a prisión por muchos años como consecuencia. Crisis de la monarquía española. España sufría con Napoleón y la imposición de su hermano José I en el poder. Por otro lado, en la Nueva Granada, Camilo Torres, quien se convertiría en líder y mártir, escribía el Memorial de Agravios,
que tenía el objetivo de llegar a España, pero que nunca llegó. Además de esto, crecía el desapego del régimen colonial y se creaban juntas de gobierno nativas, organizadas en la Nueva Granada como una forma de representación más fiel del pueblo. La separación geográfica complicó la organización de las juntas, lo hizo también el regionalismo, ya que cada región quería velar por sus intereses principalmente. Se crean las Provincias Unidas de la Nueva Granada, cuyo presidente era Camilo Torres. Siendo federalista, lo más complicado era la necesaria cooperación de provincias. Empieza una guerra civil entre centralistas y federalistas. Casi libre de la monarquía española, la Nueva Granada no logra organizarse de una forma que satisfaga a todo el pueblo, debilitándose internamente. España, por su lado, esperó a que la situación se calmara para recuperar el control de las colonias, cosa que logró en la Reconquista entre 1815 y 16. Las principales razones que causaron esta reconquista fueron los desacuerdos entre los gobiernos y la falta de experiencia de los revolucionarios criollos, ambas unidas por falta de organización. Este periodo se conoció como la Patria Boba, que, aunque hizo que el territorio de la Nueva Granada volviera a las manos de España, logró muchos avances, entre los cuales estaban la libertad de vientres y la erradicación del comercio de esclavos. Pablo Morillo, por medio de la política de terror, logra tomar Cartagena y es una de las figuras más importantes en esta reconquista. Simón Bolívar, antifederalista, quien se volvería objeto de culto heroico latinoamericano, fue llamado Libertador. En la Nueva Granada llegó cuando habían pocas fuerzas militares y con el impulso que daba el descontento del dominio español fue una de las principales figuras de la independencia, junto a Policarpa Salabarrieta y Francisco de Paula Santander. Después de la batalla de Boyacá el 7 de agosto, la Nueva Granada estaría libre. Un cambio por completo en la estructura y la liberación completa de la Nueva Granada.